Ilza Schneider miró con abierto desdén el cuadrado dorado de su plato. Aunque las comidas en el campo como, en Mississippi, habían resultado inesperadamente abundantes, más comida de la que había visto en los últimos meses de la guerra. Aquel bocado en particular parecía insultar sus sentidos como panadera formada en Berlín. «¿Qué es este pastel amarillo?», preguntó en un inglés titubeante, empujándolo con cautela con el tenedor. «Pan de maíz, señora», respondió la sargento Dorothy Wells, supervisora del comedor, con voz llena de orgullo. «Recién salido del horno esta mañana, con mantequilla de verdad y miel». Al otro lado del comedor, 40 prisioneras alemanas observaban aquel extraño alimento con expresiones que iban de la curiosidad tímida a la desaprobación abierta. La mayoría había sido capturada durante el avance aliado por Francia y entregada a la custodia estadounidense apenas unas semanas antes. «El maíz es alimento para animales», declaró Margaret, que había tenido un restaurante en Múnich. «En Alemania damos maíz a los cerdos y al ganado, no a las personas». Varias mujeres soltaron una risita ante el comentario, e Ilza se sintió animada por su aprobación. Tras haber trabajado en la célebre panadería de su familia, antes de la guerra, se consideraba una autoridad en materia de pan digno de ser comido. «Sargento Wells», exclamó Ilza, lo bastante alto como para que otras la oyeran. «En Alemania conocemos el pan auténtico, de centeno oscuro de trigo agrio pumpernickel. Esto es comida de campesinos». El rostro de la sargento estadounidense permaneció impasible, aunque un destello cruzó por sus ojos, no de ira sino de una extraña mezcla de paciencia y diversión. «Bueno, señora, no tiene que comerlo si no quiere», respondió con calma, «pero le recomendaría probarlo antes». El pan de maíz sureño ha alimentado a las familias estadounidenses durante generaciones. Ubudiki. Antes de revelar lo que ocurrió cuando el orgullo alemán chocó con la cocina americana, cuéntanos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Nos encanta escuchar a los entusiastas de la comida que disfrutan de estas extraordinarias historias de choques culturales. Ilza empujó el pan de maíz hasta el borde del plato y se volcó en cambio en el pollo, las judías verdes y las patatas, que, para su sorpresa, estaban bastante buenos. A su alrededor, la mayoría de las demás alemanas hicieron lo mismo, dejando intactos los cuadrados dorados mientras ridiculizaban en voz baja lo que consideraban ignorancia americana. «Imagínate», susurró Greta a su lado, «un país tan atrasado que hace pan con pienso para animales y espera que lo coman personas civilizadas». Sin embargo, a medida que avanzaba la comida, Ilza advirtió algo inusual. Algunas de las prisioneras más jóvenes, quizá menos atadas por prejuicios culinarios rígidos, habían probado el pan de maíz. Sus expresiones de duda se transformaron en gestos de sorpresa, y una de ellas, Frieda, ya se servía un segundo trozo. «¿De verdad estás comiendo eso, Frieda?», le gritó Ilza en alemán a través de la mesa. Frieda levantó la cabeza, algo avergonzada. «La verdad es que está delicioso. Dulce pero muy bueno. No es en absoluto lo que esperaba». «Sigue siendo maíz», insistió Margaret con tozudez. «Comida para cerdos». «Pues entonces los americanos hacen un pienso muy sabroso», replicó Frieda, estirando la mano para tomar una tercera rebanada. Cuando el comedor se fue vaciando, Ilza echó una última mirada a su plato. El pan de maíz seguía intacto, caliente, fragante con mantequilla y miel. El orgullo le impidió probarlo, aunque una voz interior susurraba que sus opiniones sobre la comida estadounidense podían estar tan equivocadas como lo habían estado sus ideas sobre la crueldad americana. La verdadera cuestión era si sería capaz de dejar un lado a un lado su orgullo y darle un bocado. A la mañana siguiente volvió a encontrarse con el indeseado pan amarillo.
Esta vez apareció en el desayuno, servido junto a huevos, bacon y sémola de maíz. Otro plato americano que se parecía a pasta de empapelar y resultaba igual de poco atractivo a ojos alemanes. «Más maíz», anunció Margaret con fingido asco, lo bastante alto para que la sargento Wells la oyera. ¿Acaso los americanos no comen nada más que forraje para animales? Pero Ilsa notó que algo había cambiado desde el día anterior. Cada vez más mujeres picoteaban el pan de maíz, y sus reacciones insinuaban que quizá no era tan desastroso como ella había sino como ella había proclamado. Frieda enseñaba a Muesa tenía un buen punto a las demás a untarle más mantequilla y miel por encima, conquistando una a una nuevas adeptas. «Ilsa», susurró Greta, «lo probé esta mañana. Deberías catarlo antes de condenarlo». «No necesito probar comida para cerdos para saber que no es apta para personas», replicó Ilsa con brusquedad. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, su estómago la traicionaba. El aroma del pan de maíz caliente con mantequilla fundida era imposible de ignorar, y los meses de semihambruna lo hacían más tentador de lo que estaba dispuesta a admitir. Las generosas raciones americanas estaban ayudándola poco a poco a recuperar el peso perdido, pero su orgullo seguía impidiéndole aceptar el plato más distintivo de los Estados Unidos. Aquella tarde, durante la sesión de orientación, la capitana Patricia Morrison abordó el asunto directamente. «Señoras, sé que el pan de maíz les resulta desconocido», comenzó. «En Alemania, el maíz se considera pienso para animales, pero en América, especialmente en el sur, el pan de maíz ha sido un alimento básico apreciado durante siglos». Señaló un mapa que ilustraba la producción de maíz en todo el país. «El maíz es nuestro cultivo más abundante», explicó. «Con el tiempo hemos desarrollado cientos de recetas para hacerlo digno de la mesa. Pan de maíz, sémola, gachas, sucotas. Lo que usted desprecia como forraje para animales, nosotros lo vemos como nutritivo y sabroso». «¿Pero por qué no pan de trigo?», insistió Ilsa, con su orgullo de panadera negándose a ceder. «Seguramente América cultiva trigo». «Por supuesto que sí, y también se les servirá pan de trigo. Pero el pan de maíz forma parte de nuestra herencia y en realidad, contiene más nutrientes que el pan blanco de trigo. Es más rico en minerales y vitaminas». Tras la charla, la sargento Wells se acercó personalmente a Ilsa. «Señora Schneider, tengo entendido que usted era panadera profesional en Alemania». «Sí, mi familia regentó la panadería Schneider en Berlín durante 3 generaciones». «Entonces, señora, me gustaría invitarla mañana a nuestra cocina, para que vea exactamente cómo preparamos el pan de maíz. Quizá, una vez que observe el proceso, lo aprecie de otra manera». La propuesta era astuta. Apelaba al orgullo profesional de Ilsa y le ofrecía la oportunidad de aprender sin perder la dignidad. Dudó un instante y luego asintió brevemente. «Iré, aunque no prometo comerlo». «Eso está bien, señora. Suficientemente justo». Aquella noche, tendida en su litera, Ilsa escuchaba a las mujeres murmurar sobre las comidas del día. La conversación había pasado de la burla inmensa a una aprobación a regañadientes. «El pan de maíz con la sopa de judías no estaba nada mal», admitió alguien. «Yo incluso pedí un segundo trozo en la cena», confesó otra voz. «¿Alguien más ha notado que estamos engordando?», preguntó Greta en voz baja. Tras meses de semihambruna en Alemania, las raciones estadounidenses parecían enormes. Ilsa posó la mano en su propio estómago, consciente del cambio sutil pero innegable que habían producido 3 semanas de comida en el campo. Cuando la capturaron estaba dolorosamente delgada, como la mayoría de los civiles al final de la guerra. Las abundantes comidas americanas, incluso el pan de maíz que tanto despreciaba,
Estaban devolviéndole la fuerza. Lo admitiera o no, la cuestión ya no era si la comida saciaba. Era si su tozudez le impediría reconocer que aquellos supuestos americanos atrasados tal vez sabían una o dos cosas sobre cocina que los alemanes habían ignorado. Al amanecer, la cocina del campo le ofreció una revelación propia. Ilsa había imaginado un espacio desnudo y utilitario, centrado únicamente en la producción en masa. Pero en su lugar entró en una cocina profesional que habría hecho asentir con aprobación a su padre, el maestro panadero. «Bienvenida a mi dominio», dijo con orgullo la sargento Wells, extendiendo el brazo hacia la sala impecable. «Servimos 3 comidas al día para 250 prisioneras y 80 miembros del personal. Aquí todo se prepara fresco». Ilsa examinó el lugar con atención. Hornos industriales, puestos de trabajo separados, ingredientes ordenados con esmero y un equipamiento más avanzado que el que había tenido su panadería familiar, incluso antes de la guerra. «Esto es impresionante», admitió a regañadientes. «Gracias, sí, señora. Ahora déjeme mostrarle cómo se hace el verdadero pan de maíz sureño». Con rápida eficacia Wells reunió los ingredientes. Harina de maíz, harina de trigo, huevos, leche, mantequilla, levadura en polvo y solo un poco de azúcar. Ilsa observaba con atención, sus instintos de panadera analizando proporciones y técnicas. «El secreto», explicó Wells, «está en mezclar harina de maíz con harina de trigo. Si usas solo harina de maíz se desmorona. La mezcla le da estructura y mantiene el sabor del maíz». «¿Y azúcar?», preguntó Ilsa con brusquedad. «Solo un toque», dijo Wells. «Algunos lo prefieren salado, otros dulce. A mí me gusta equilibrado». Vertió la masa en una sartén de hierro fundido generosamente en mantecada. «El hierro es esencial», explicó. «Crea esa corteza dorada y crujiente». Mientras se horneaba, el aire se llenó de un aroma tan tentador que a Ilsa se le hizo agua a la boca a pesar de sus prejuicios. A través del cristal del horno observó cómo la mezcla se transformaba en un pan dorado y resplandeciente. «El tiempo es la clave», continuó Wells. 15 minutos a 425. Si lo sacas demasiado pronto queda pastoso. Si demasiado tarde se seca. Cuando sonó el reloj, Wells sacó una bandeja impecable de pan de maíz. Superficie dorada, bordes crujientes y el mismo aroma que Ilsa había rechazado durante semanas. «Ahora, señora Schneider, pruébelo mientras aún está caliente, con mantequilla y miel, tal como debe servirse». Wells cortó un cuadrado generoso, untó mantequilla derretida sobre la superficie y lo bañó con miel hasta que relució. Se lo entregó a Ilsa, con la mirada lanzando un desafío. «Júzguelo como panadera, no como alemana que cree que el maíz es para animales». Suscríbete para conocer más historias extraordinarias en las que la comida sencilla derriba prejuicios obstinados. Estos relatos nos recuerdan cómo la cocina puede tender puentes incluso en tiempos de guerra. Ilsa contempló el cuadrado humeante, la miel brillando y la mantequilla se embondó acumulándose en los pliegues. Cada parte de ella quería rechazarlo por puro orgullo, pero el hambre y la curiosidad profesional eran más fuertes. Dio un bocado cauteloso. La primera sorpresa fue la textura. Suave pero firme se deshacía delicadamente en la lengua. El sabor del maíz era suave, perfectamente equilibrado por la riqueza de la mantequilla y la dulzura de la miel. El borde crujiente contrastaba de maravilla con el interior tierno. Era con cualquier criterio honesto, delicioso. «¿Y bien?», preguntó Wells, aunque la expresión de su rostro ya revelaba que conocía la respuesta. «Está...». Ilsa luchó por conciliar sus prejuicios con la verdad. «Está realmente muy bueno. No como el pan alemán, pero bueno igualmente». Wells sonrió de oreja a oreja.
Señora, creo que acaba de aprender algo valioso sobre mantener la mente abierta. Mientras Ilsa terminaba su trozo, e incluso se servía un segundo, comprendió que la lección iba mucho más allá de la comida. Había juzgado mal el pan de maíz, del mismo modo que había juzgado mal el trato estadounidense a los prisioneros, su refinamiento cultural y probablemente muchas otras suposiciones que había traído consigo al cautiverio. La pregunta ahora era cuántos otros alemanes serían capaces de dejar a un lado su orgullo el tiempo suficiente para descubrir la misma verdad. La noticia se propagó rápidamente por el campo como Ilsa Schneider, la panadera berlinesa que más alto había ridiculizado el pan de maíz, no solo lo había probado, sino que había regresado de la cocina elogiando la receta de la sargento Wells. A la hora del almuerzo, el comedor hervía de discusiones entre las mujeres alemanas acerca de la superioridad cultural y los prejuicios culinarios. «Ilsa, has traicionado los estándares alemanes», exclamó teatralmente Margaret. «Lo próximo será que afirmes que la cerveza americana es mejor que la nuestra». «No hago ninguna afirmación sobre la cerveza», respondió Ilsa con calma, untando mantequilla sobre su tercer cuadrado de pan de maíz aquel día. «Solo digo que rechazar un alimento sin probarlo es una tontería, y la tonta fui yo». A su alrededor, las mujeres escuchaban con atención. El cambio de Ilsa tenía peso porque era panadera profesional. Si ella admitía que el pan de maíz tenía mérito, quizá habían sido demasiado rápidas en ridiculizarlo. «Solo es tolerable con mantequilla y miel», insistió Greta, aferrándose al orgullo alemán. «El pan en sí sigue estando por debajo de nosotras». «En realidad», dijo Frieda, que había sido convertida antes, «lo comí solo esta mañana, y seguía estando bueno. No como el de centeno, pero agradable a su manera». El debate continuó encendido, pero Ilsa advirtió un cambio sutil incluso entre las más tercas. A la hora de la cena quedaban menos cuadrados dorados intactos en las bandejas. Al final de la semana la cocina horneaba pan de maíz extra para satisfacer la demanda. «Señora Schneider», comentó en privado la capitana Morrison, «la sargento Wells me dice que se ha convertido en una gran defensora del pan de maíz». «Solo admití que estaba equivocada al juzgar sin conocer, capitana. Como panadera formada debería haberlo sabido. ¿Consideraría ayudarnos a iniciar un programa de panadería? Enseñar técnicas alemanas de pan a nuestro personal mientras también aprende recetas americanas». La propuesta tomó a Ilsa por sorpresa. «¿Quiere que una prisionera alemana enseñe a su personal?» «Quiero que una panadera experta comparta su oficio. Su nacionalidad es secundaria frente a su experiencia». 2 semanas después, Ilsa se encontraba frente a un grupo de prisioneras alemanas y miembros del personal estadounidense, demostrando la preparación adecuada del pan de centeno, mientras la sargento Wells se disponían a enseñar galletas sureñas. Era un intercambio cultural sin precedentes, con antiguos enemigos aprendiendo codo a codo en la cocina de la prisión. «El secreto del centeno», explicó Ilsa en su inglés cada vez más fluido, «es la paciencia. La masa necesita tiempo para desarrollar sabor. A diferencia del trigo, el centeno no puede apresurarse. Lo mismo ocurre con el pan de maíz», añadió Wells. «Respeta los ingredientes, comprende su naturaleza, y la comida te recompensará». Cuando del horno salieron juntos los panes de centeno y el pan de maíz, Ilsa comprendió algo profundo. La comida se había convertido en un puente donde antes los prejuicios y la política habían sido barreras. Compartir el pan, ya fuera de centeno o de maíz, creaba un terreno común más fuerte que las divisiones de la guerra. Aquella tarde, el comedor sirvió tanto pan alemán de centeno como pan de maíz estadounidense. Prisioneras y personal probaron ambos, comparando sabores y compartiendo la apreciación de lo desconocido. «Ilsa», dijo Marguerite,
tomando finalmente pan de maíz tras semanas de negarse. Me duele admitirlo, pero está realmente bueno. Lo sé, respondió Ilza con una sonrisa. Eso es lo que llevo diciéndote. Al ver a las mujeres alemanas pedir con gusto segundos del mismo pan que semanas antes habían ridiculizado, Ilza comprendió que había presenciado algo cercano a un milagro. La transformación del prejuicio en respeto mediante el simple acto de probar con la mente abierta. América había derrotado a Santa Alemania en el campo de batalla, pero aquí estaban ganando la paz con algo más fuerte que las armas. La prueba paciente de que su comida, su cultura y sus valores merecían respeto, no desprecio. 3 meses después de su llegada al campo Como, Ilza recibió una carta de la Cruz Roja que la obligó a enfrentar duras verdades sobre su hogar. Su hermana Katrin escribía desde el Berlín ocupado, describiendo unas condiciones que hacían que la vida en el campo pareciera un lujo en comparación. «Esperamos en colas del pan durante horas», escribió Katrin. La ración de ayer fue de 200 gramos de pan negro mezclado con aserrín para estirar la harina, sin mantequilla, sin carne, sin verduras. La gente se muere de hambre mientras los ocupantes comen bien. Ilza leyó la carta durante el almuerzo en el comedor. Pollo frito, pan de maíz, judías verdes y tarta de manzana. El contraste le golpeó como un mazazo. Era prisionera y comía mejor que los civiles de su propia patria. ¿Malas noticias?, preguntó Greta, al notar el gesto preocupado de Ilza. Mi hermana pasa hambre en Berlín mientras yo engordo aquí en Mississippi. Ilza apartó el plato, de pronto incapaz de dar un bocado más. La sargento Wells notó su inquietud y se acercó en silencio. Señora Schneider, ¿todo va bien? Mi familia tiene hambre tiene hambre en Alemania mientras ustedes tratan a las prisioneras como invitadas de honor. Nada de esto parece correcto. Wells se sentó frente a ella, con el rostro lleno de compasión. Señora, sé la culpa que siente, pero negarse a comer no ayudará a los suyos. ¿Y entonces qué lo hará?, preguntó Ilza con dureza. Sobrevivir, fortalecerse y aprender habilidades que algún día puedan servir para reconstruir su país. Wells hizo una pausa. Y quizá darse cuenta de que la guerra no solo se perdió en el campo de batalla, también se trataba de qué sistema podía cuidar mejor de su gente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Ilza había crecido creyendo que la cultura alemana era superior, que el orden alemán era más eficaz, que la sociedad alemana estaba más avanzada. Y sin embargo allí estaba, una prisionera alemana bien alimentada en América, mientras su propio pueblo pasaba hambre bajo un régimen que había prometido grandeza. Aquella tarde, Ilza tomó una decisión que meses atrás le habría parecido impensable. Pidió permiso para escribir a su hermana con consejos sobre cómo solicitar emigrar a América. Capitana Morrison, dijo durante su reunión, quiero ayudar a mi familia a salir de Alemania. ¿Es posible? En determinadas circunstancias sí. La reunificación familiar se está considerando para prisioneros que demuestran buena conducta y capacidad de integrarse. Haré lo que sea necesario. Mi hermana tiene 3 hijos. Necesitan comida. Durante las semanas siguientes, Ilza se volcó en el programa de intercambio cultural con renovada determinación. Compartía métodos de panadería alemana mientras aprendía recetas americanas. Trabajaba su inglés con dedicación absoluta. Su cooperación y su capacidad de adaptación eran prueba de que se preparaba para un futuro en el que su familia pudiera encontrar seguridad. Ha estado trabajando duro, comentó Wells en una de sus ya habituales sesiones de cocina. Trabajo por el futuro de mi familia, respondió Ilza. Y quizá, vaciló, eligiendo las palabras. Quizá también admitiendo que el país que nos derrotó entiende algunas cosas mejor que nosotros, como el pan de maíz, preguntó Wells con una pequeña sonrisa. Como cuidar de la gente, como la abundancia en lugar de la escasez,
Cómo tratar con dignidad incluso a los prisioneros. Ilsa sacó del horno una bandeja de pan de maíz recién hecho. Ahora lo elaboraba tan bien como cualquier cocinera sureña. Me burlé de este pan porque no era alemán, pero ahora veo que representa algo que Alemania perdió. La idea de que hay suficiente para todos, de que la vida no debería ser una lucha por las sobras. 6 meses después, Ilsa estaba en la sala de visitas del campo, abrazando a su hermana Catherine y a sus 3 sobrinas delgadas, recién llegadas de Berlín. Las niñas miraban asombradas el comedor, donde la cena incluía, entre muchos platos, cuadrados dorados de pan de maíz con miel y mantequilla. ¿Qué es ese pastel amarillo?, preguntó la más pequeña, repitiendo la misma pregunta que Ilsa había hecho la primera vez. Eso, respondió Ilsa, cortando rebanadas generosas. Es pan de maíz americano. Antes creía que era comida de campesinos, pero estaba equivocada en muchas cosas. Pruébalo, te encantará. Al ver a sus sobrinas devorar el pan con el hambre de quienes habían conocido la hambruna real, Ilsa comprendió que su viaje del desprecio al respeto nunca había sido solo sobre la comida. Había consistido en aprender que el orgullo desmedido te ciega ante verdades que pueden salvar vidas, la tuya y la de tu familia. 1 año después de su primer bocado, Ilsa se encontraba en un aula de panadería recién creada en el campo Como, enseñando el arte del pan alemán a un grupo mixto de prisioneras y personal estadounidense. Sobre la mesa descansaban 2 hogazas, un centeno oscuro y una bandeja dorada de pan de maíz, símbolos del puente que había ayudado a construir. Hoy, anunció con confianza en inglés, unimos tradiciones, la precisión alemana con la abundancia modienta con abundancia americana. Hacemos lo que llamo pan de amistad, mitad trigo y mitad harina de maíz, técnica alemana con ingredientes americanos. La capitana Morrison observaba desde la puerta, tomando notas para un informe del Departamento de Guerra sobre integración exitosa. El programa de panadería se había convertido en la actividad más popular de Como, con largas listas de espera tanto de prisioneros como de personal deseosos de aprender. Señora Schneider, llamó la soldado Jennifer Martínez, una joven cocinera texana. ¿Por qué remueve la harina de maíz tan suavemente? Nosotras solemos batirla con fuerza. La harina de maíz es frágil, explicó Ilsa, mostrando su método. Si la manipulas con rudeza, el pan queda duro. Una mezcla suave da una miga tierna. La sargento Wells, ahora coinstructora de Ilsa y su improbable amiga, añadió su propia lección. La misma regla se aplica a las personas. La suavidad consigue a menudo más que la fuerza. La observación tenía un peso que iba mucho más allá de la panadería. Todo el programa se había convertido en una metáfora viva de la filosofía del campo, que antiguos enemigos podían aprender unos de otros si se les trataba con respeto en lugar de hostilidad. Mientras los panes de prueba se horneaban, llenando el aire con una mezcla de aromas alemanes y americanos, Ilsa pensó en lo lejos que había llegado desde aquella orgullosa panadera que una vez había despreciado el pan de maíz como comida para cerdos. Ilsa, dijo Greta, que se había unido al programa tras su propio cambio de opinión. ¿Has oído hablar del plan del Departamento de Agricultura? ¿Qué plan? Quieren enviar a varias prisioneras a granjas locales para enseñar métodos agrícolas alemanes mientras aprenden técnicas americanas. Han propuesto tu nombre. La oportunidad no se parecía a nada anterior. Prisioneras enemigas trabajando con civiles estadounidenses, intercambiando habilidades en lugar de hostilidad. Pero también significaba abandonar la relativa seguridad del campo y enfrentarse a civiles que quizá albergaran más amargura que los propios soldados. No estoy segura de estar lista para eso, admitió Ilsa. Tampoco estabas lista para comer pan de maíz, le recordó Greta. Y lo hiciste. Mira cómo terminó todo. Aquella tarde,
Ilza caminaba junto a la alambrada, luchando con la decisión. Más allá del cercado se extendía el campo de Mississippi hasta donde alcanzaba la vista, tierras que podían beneficiarse de la rotación de cultivos alemana, del mismo modo que los alemanes podían beneficiarse de la maquinaria estadounidense. «Señora Schneider», llamó la capitana Morrison, que la había seguido afuera. «Quería muy hablar con usted sobre el programa agrícola antes de que decida». «Me preocupa cómo puedan reaccionar los civiles, capitana. Los militares nos han tratado con amabilidad, pero las familias que perdieron hijos a manos de soldados alemanes quizá no reciban con agrado nuestra presencia». «Es una preocupación justa», concedió Morrison. «Pero creo que usted tiene un don para cambiar mentes, Ilza. Lo hizo con el pan de maíz. Lo ha hecho en la panadería. Quizá pueda hacer lo mismo en las granjas. Demostrar que los alemanes no somos monstruos. Mostrarles que incluso antiguos enemigos pueden convertirse en buenos vecinos si se les da la oportunidad». En ese instante, sonó el temporizador de la panadería, señalando que el pan de la amistad estaba listo. Caminaron de regreso juntas, llegando justo cuando Wells sacaba los panes del horno, cortezas doradas con la textura única de tradiciones combinadas. «Perfecto», declaró Wells, cortando rebanadas para todos. «Estructura alemana, sabor americano, lo mejor de ambos mundos». Al probar el pan que simbolizaba su propio cambio, Ilza comprendió que Morrison tenía razón. Había pasado un año construyendo puentes dentro de la cocina del campo. Quizá ahora había llegado el momento de extender esos puentes más allá de la alambrada. «Capitana», dijo al fin, «participaré en el programa agrícola, pero con una condición». «¿Y cuál es?» «Quiero llevar recetas de pan de maíz para las familias granjeras, para mostrarles que las prisioneras respetamos la cultura americana tanto como esperamos que ellos respeten el conocimiento alemán». Morrison sonrió. «Señora Schneider, creo que ese es exactamente el espíritu que necesitamos». 3 meses después, Ilza estaba en la cocina de la granja Henderson, mostrando a la señora Sarah Henderson cómo hacer un auténtico strudel de manzana alemán, mientras una bandeja de pan de maíz se enfriaba en la mesa, su forma de suavizar las sospechas. «La masa debe estirarse hasta quedar tan fina como el papel», explicaba Ilza, tirando de ella con cuidado sobre la mesa enharinada. «Deberías poder leer letras a través de ella». La señora Henderson observaba con atención, aunque al principio se había opuesto a tener a una prisionera alemana en su casa. «Ilza, debo confesarle algo», dijo. «Cuando la capitana Morrison sugirió este programa me enfurecí. Mi sobrino murió en Normandía. Lo último que quería era una alemana en mi cocina». «¿Y qué le hizo cambiar de opinión?», preguntó Ilza. «Ese pan de maíz que trajo el primer día. Usted me dijo: señora Henderson, una vez pensé que esto era comida de cerdos. Estaba equivocada sobre el pan de maíz, y probablemente equivocada sobre muchos americanos también». Esa sinceridad me conmovió. En los meses siguientes, Ilza visitó 6 granjas, enseñando técnicas alemanas mientras aprendía prácticas americanas. El patrón siempre era el mismo: sospecha inicial, seguida de confianza cuando admitía sus antiguos prejuicios y mostraba respeto por las tradiciones estadounidenses. «El pan de maíz se ha convertido en mi embajador», le confesó Ilza y Wells durante una de sus reuniones de control. «Les cuento que me burlé de él hasta que lo probé. Y entonces entienden que juzgar sin conocer es una necedad. No solo está enseñando agricultura, Ilza, está enseñando reconciliación», respondió Wells. El programa creció rápidamente a medida que se difundían las historias de la panadera alemana que amaba el pan de maíz. Los periódicos locales publicaban artículos sobre el intercambio cultural, y las familias granjeras empezaron a pedir prisioneros alemanes para ayudar en las cosechas mientras compartían sus propias tradiciones.
Pero el éxito también atrajo oposición. Algunos seguían negándose a aceptar la amistad con los enemigos, e Ilza encontró con hostilidad en quienes no podían perdonar. «Usted no debería estar aquí», le espetó el señor Thomas Porter, enfrentándola en la tienda general de Como. «Mi hijo murió luchando contra los suyos. Usted pertenece tras las rejas, no comprando entre estadounidenses decentes». La tienda quedó en silencio mientras los clientes se giraban a mirar. Ilza permaneció quieta, reconociendo su dolor pero sin saber qué palabras usar. «Señor Porter», intervino la señora Henderson adelantándose. «Esta mujer ha enseñado a mi familia métodos que aumentaron nuestra cosecha en casi un 30%. Trabaja duro, respeta nuestras costumbres y está intentando expiar una guerra que no provocó. Sigue siendo alemana. Y yo sigo siendo un estadounidense que llora vienen a un sobrino. Pero he aprendido que aferrarme al odio me castiga más a mí que a ella. Quizá debería probar su pan de maíz. Tiene una manera de cambiar la perspectiva». La tensión en la tienda se fue disipando poco a poco, aunque el señor Porter se marchó sin decir una palabra más. Ilza quedó temblando, recordando que la reconciliación era un proceso lento que nunca podía forzarse. Aquella noche regresó al campo cansada y desanimada. La capitana Morrison la encontró en la panadería, buscando consuelo en el acto familiar de amasar la masa. «¿Día duro?», preguntó Morrison. «El señor Porter tiene razón en despreciarme. Soy alemana. Su hijo murió por culpa de Alemania. Su hijo murió por culpa de la guerra, Ilza, y usted está ayudando a romper ese ciclo construyendo puentes en lugar de muros. A través del pan de maíz. A través de cualquier cosa que abra puertas. La comida, la agricultura, palabras sinceras. Usted está demostrando que incluso antiguos enemigos pueden contribuir a la sociedad si se les da la oportunidad». Medio año después, el señor Porter apareció en la granja Henderson mientras Ilza enseñaba rotación de cultivos. Se quedó incómodo al borde del campo hasta que la señora Henderson lo vio y lo invitó a acercarse. «Señor Porter», dijo Ilza en voz baja, «me iré si eso es lo que quiere». «No, señora. He venido para disculparme por lo ocurrido en la tienda», vaciló, luchando visiblemente consigo mismo. «Mi esposa me hizo probar el pan de maíz que usted llevó a la cena de la iglesia. Dijo que contó a la gente que una vez lo llamó comida de cerdos hasta que le dio una oportunidad honesta». «Es cierto, señor». «Bueno. Pensé que si usted podía admitir haberse equivocado con el pan de maíz, quizá yo también podría admitir que me equivoqué culpando por igual a todos los alemanes». Extendió la mano. «Aún lloro a mi hijo, pero esa no es su carga». Cuando Ilza estrechó su mano, comprendió que la reconciliación llegaba lentamente. Una persona, una admisión, una comida compartida a la vez. 5 años después de su llegada al campo Como, Ilza estaba en su propia panadería en la calle principal de Como, Mississippi. Un negocio modesto que se había convertido en símbolo de la sanación posbélica. El cartel sobre la puerta decía: «Schneider's American Bakery, German Tradition, Southern Heart». En el escaparate, hogazas oscuras de centeno reposaban junto a sus ahora famosas creaciones de pan de maíz. «Señora Schneider», gritó el joven Tommy Henderson, entrando corriendo después de la escuela. «Mamá dice que necesita 2 hogazas de su pan de maíz con miel para la cena de la iglesia». «Enseguida, Tommy». Ilza envolvió los panes dorados con manos expertas, deslizando una rebanada extra. «Esta es para ti. Los chicos en crecimiento necesitan su fuerza». La panadería había sido idea de la capitana Morrison, como prueba de que las antiguas prisioneras podían integrarse de verdad en la vida estadounidense. El Consejo Municipal debatió durante meses antes de aprobarle la licencia, pero la reputación de Ilza como la panadera alemana que había abrazado el pan de maíz terminó por ganárselos.
Su hermana Catherine trabajaba ahora en Giovanni a su lado, atendiendo a los clientes mientras Ilza horneaba. Sus 3 sobrinas asistían al instituto de Como, su inglés teñido de un acento sureño que hacía sonreír a Ilza. Se estaban volviendo estadounidenses mientras mantenían sus raíces alemanas, un equilibrio que la propia Ilza había luchado por dominar. «Ilza», llamó Catherine desde el mostrador. «La señora Wells está aquí. La sargento Wells, ahora retirada, Dorothy Wells». Se había convertido en socia y amiga más cercana de Ilza. Su alianza continuaba el intercambio cultural que había comenzado en la cocina del campo años atrás. «Dorothy», saludó Ilza con calidez. «La nueva receta está lista. Pastel alemán de chocolate con glaseado Mississippi Mousse. Otra fusión de 2 mundos». Dorothy rió. «Chica, vas a hacer que las demás panaderías cierren el negocio». Mientras probaban el pastel de prueba, entró la capitana Morrison, también retirada, ahora trabajando en el programa de integración de inmigrantes del Departamento de Estado. Había convocado aquella reunión para compartir una noticia importante. «Ilza, Dorothy, traigo novedades. El Departamento de Estado quiere incluir su historia en un informe sobre programas exitosos de reconciliación tras la guerra. Están especialmente interesados en cómo la comida se convirtió en un puente entre culturas». «¿Por culpa del pan de maíz?», preguntó Ilza con una leve sonrisa. «Porque usted admitió cuando estaba equivocada. Eligió aprender de quienes una vez llamó enemigos y creó algo nuevo a partir de tradiciones compartidas». Aquella noche, Ilza organizó una cena en su panadería para todas las personas que habían dado forma a su viaje en América. El menú reflejaba perfectamente su transformación. Sauerbraten alemán acompañado de berzas sureñas, albóndigas de patata junto a aderezo de pan de maíz y de postre, su pastel híbrido de chocolate. El señor Porter también acudió, ahora convertido en uno de sus clientes más fieles y en un defensor abierto de la integración de inmigrantes. Los Henderson se sentaron con la hermana y las sobrinas de Ilza, vínculos que hacía tiempo habían superado las divisiones de la guerra. El personal estadounidense del campo Como se mezclaba con antiguas prisioneras que habían decidido quedarse en Mississippi, construyendo vidas en la nación que una vez había derrotado a la suya. «Un discurso», pidió alguien cuando llegó el postre. Ilza se levantó vacilante, incómoda con la tensión, pero consciente del significado de aquel momento. «Hace 5 años llegué a Mississippi convencida de que los americanos eran un pueblo incivilizado, que daba maíz a los humanos como si fueran animales. Me burlé de su pan de maíz sin probarlo, del mismo modo que acepté la propaganda sin cuestionarla». Se detuvo, recorriendo con la mirada los rostros que ahora sentía como familia. Entonces la sargento Wells, Dorothy, me pidió que probara aquello de lo que me burlaba. Ese solo bocado de pan de maíz me enseñó más sobre mantener la mente abierta que cualquier libro o lección. Me enseñó que juzgar sin conocer es una necedad, que el orgullo puede cegarnos y que incluso antiguos enemigos pueden convertirse en familia si alguien elige la comprensión en lugar del odio. Dorothy alzó su copa. «Por el pan de maíz, el embajador de paz más improbable». «Por el pan de maíz», repitió la sala al unísono riendo juntos. Más tarde, mientras Ilza limpiaba la panadería con Catherine, su hermana planteó la pregunta que ambas llevaban tiempo guardando. «¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado en América en lugar de volver a Alemania?» Ilza pensó en la muchacha asustada que había llegado esperando crueldad y había encontrado amabilidad. Pensó en cómo se burlaba del pan de maíz hasta que la humildad cambió su opinión. Pensó en los puentes construidos a través del pan, en demostrar que incluso los enemigos podían convertirse en vecinos. «Nunca», respondió con sinceridad. «Alemania me dio la vida, pero América se convirtió en mi hogar el día que admití que estaba equivocada sobre el pan de maíz».
Todo lo demás vino después de aquel único acto de mente abierta y de un paladar honesto. 10 años más tarde, Snyder's American Bakery había crecido hasta tener 3 locales en todo Mississippi. Las sobrinas de Ilza habían terminado la universidad. Sus recetas híbridas aparecían en Southern Living, y su historia se enseñaba en las escuelas como ejemplo de integración tras la guerra. Sin embargo, la panadería original de Como seguía siendo su favorita, y cada mañana Ilza preparaba los mismos 2 panes que habían marcado su camino: un oscuro pan de centeno alemán y un dorado pan de maíz sureño, uno al lado del otro en el escaparate. Prueba de que la forma más segura de acabar con el odio es admitir errores, probar lo que una vez despreciaste y crear algo nuevo a partir de tradiciones compartidas. La muchacha que una vez ridiculizó el pan de maíz había aprendido a apreciarlo y, al hacerlo, había aprendido a querer al país que lo había creado. Un bocado honesto a la vez.